estimados estudiantes, profesores, investigadores, vamos a darle paso a la conferencia de nuestro querido profesor de la universidad, Rafael Franco Ruiz. A Rafael Franco Ruiz se le conoce mucho en Colombia y también se le conoce mucho en América Latina, posiblemente también más allá de las fronteras de este continente. Rafael Franco Ruiz es egresado de la Universidad Libre, de la primera promoción, y realmente significa mucho para nosotros y nos hace sentir muy orgullosos de tener un compañero y un ilustre egresado como él. Él tiene una obra muy amplia como contador público, como docente, como autor, tiene 28 libros publicados y un sinnúmero de ponencias y conferencias dictadas a lo largo de muchos años. Es una verdadera autoridad, hasta el punto que el próximo año, en el 4º Congreso Internacional que regenta la Universidad de Buenos Aires, la obra tema de ese encuentro o Congreso Internacional será el análisis de la obra de Rafael Franco Ruiz. Y ese honor no se le concede a cualquier persona. Yo creo que debe haber hecho méritos la persona para que se le conceda esa altísima distinción. Sin más preámbulos, le doy la palabra a mi doctor Rafael. Por aquí tengo otro. Muy buenos días. Bueno, de último, tiene uno la gran ventaja de que todo el mundo está cansado, entonces uno no tiene que hablar mucho, o de que se quedan dormidos, entonces uno puede hablar sin límite, ¿no? ¿Quién sabe qué irá a hacer? En esta oportunidad he querido salirme un poco de los temas tradicionales con que yo participo en eventos que normalmente están orientados a problemas de ética, de corrupción y de teoría de la contabilidad. Y voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre economía, sobre nuestra economía. Para este efecto, yo me paré en un filósofo francés, Michel Foucault, que tiene muchas obras relacionadas con el estudio del poder y tiene una obra muy especial que él titula las normas sociales al margen de la regulación, al margen inclusive de la naturaleza y de la cultura. Y decidí relacionar ese asunto de los anormales con el funcionamiento de nuestra economía, de la economía colombiana. Plantea Foucault que los anormales son de 3 tipos. Él los denomina los monstruos humanos,
los incorregibles y los onanistas. Cuando él hace referencia a los monstruos humanos, está pensando en aquellas personas que fundamentalmente tienen determinadas anomalías de salud y que esas anomalías en la salud han sido tratadas socialmente desde la historia como una posesión maligna, es decir, históricamente estar enfermo es estar poseso. Ustedes ven mucho eso, por ejemplo, en los textos sobre Jesús, que sus milagros consistían básicamente en expulsar los demonios de los cuerpos de los enfermos. Paradójicamente, lo que ha hecho la sociedad con estos monstruos humanos normalmente es aislarlos, excluirlos de la vida social. Y hay casos que son históricos, han dado origen a mucha producción literaria, a mucha historia y prácticas, entre otras cosas, prácticas médicas, como es el caso de los dementes, como es el caso de los leprosos, que siempre el tratamiento que ven es aislarlo, y en la sociedad moderna los sidáticos, ¿sí? La gente los aísla. El segundo tipo de anormales son los incorregibles, son aquellos que no atienden las reglas de convivencia, son aquellos que se manifiestan autónomos frente a la sociedad y entonces no aceptan ni las reglas de carácter cultural, ni ético, ni estético, ni jurídico, sino que caminan por el mundo con una gran autonomía. Y están los onanistas, que son aquellos que piensan solamente en sí mismos, están ensimismados y todo lo que realizan lo hacen en la perspectiva de su propio beneficio, de su propia satisfacción, de su propio interés. Esos anormales han tratado de ser controlados, algunos dicen integrados, mediante el ejercicio del poder. En términos del poder, se han establecido unas 4 modalidades de poder. El poder disciplinario. El poder disciplinario está fundamentado básicamente en la fuerza, en la presión directa, y ha buscado someter a los monstruos humanos a unos comportamientos jurídico-biológicos, a los incorregibles los ha tratado de someter a la domesticación del cuerpo para controlar el abuso de las libertades, y a los onanistas los ha tratado de controlar mediante el disciplinamiento familiar. La segunda forma del poder es el poder de normalización. El poder de normalización está fundamentado en la regulación, en el establecimiento de reglas que garanticen la convivencia social. Esas reglas, en términos de los anormales, han promovido la exclusión y el desplazamiento de los monstruos humanos, el establecimiento de márgenes de tiempo
y la aplicación de técnicas de adiestramiento a los incorregibles y la regulación del comportamiento para los onanistas. Tercer mecanismo de ejercicio del poder es el biopoder, el ejercicio de la vida, el ejercicio del poder en términos de garantizar la prevalencia de la vida. A los monstruos humanos les establecen unos mecanismos de sobrevivencia, que se sabe que es una sobrevivencia en un mundo de exclusión. Los incorregibles los orienta hacia su formación como autoempresarios para que puedan sobrevivir, lo mismo que a los onanistas. Y la forma final de ejercicio de poder es el psicopoder, donde el control de los comportamientos humanos está determinado por el control de su mente, por el control de su pensamiento, y que se caracteriza fundamentalmente en la paulatina desaparición del Homo sapiens, del hombre pensante, y la sustitución de esa generación del Homo sapiens por el Homo ludens, el hombre que solo piensa en la satisfacción, en el placer, en el consumo, que es la forma más moderna del control de los comportamientos humanos. A nosotros hoy nos controlan es a través del consumo. Es mucho más fácil para los grupos hegemónicos controlar las comunidades por la vía consciente del sometimiento al consumo que por la vía forzada de la construcción de esclavos. Terminamos siendo exactamente lo mismo, esclavos, pero esta vez somos unos esclavos voluntarios, manejados por unos símbolos distintos, por ejemplo, de la simbología mística. Hoy nuestros símbolos no son la estrella, la media luna, la cruz, sino que nuestros símbolos son las marcas. Las marcas, la nueva religión que controla los comportamientos humanos. Ahora vamos a intentar trasladar estas reflexiones filosóficas derivadas de ese pensamiento aportado por Michel Foucault hacia el funcionamiento de la economía. Y lo primero, por supuesto, es entrar a identificar cuáles son los anormales de la economía, cuáles son esas personas que se movilizan en los márgenes de la naturaleza, en los márgenes del orden social y económico, en los márgenes de la legalidad, creando posibilidades de ejercicios alternos de poder. ¿Quiénes serán esos sujetos anormales en la economía? ¿Y cómo podríamos agrupar esos sujetos anormales de la economía dentro de esos sujetos típicos planteados por Foucault, de los monstruos, de los incontrolables, de los onanistas? El primer tipo
de anormales que encontramos nosotros en nuestra actividad económica y social es lo que podemos denominar la sociedad de la urgencia. ¿Quiénes integran esa sociedad de la urgencia? La sociedad de la urgencia la integran todas aquellas personas que tienen un afán por alcanzar los beneficios sociales que les permitan su realización como homo ludens, como sujetos de placer. En esa sociedad de la urgencia nosotros encontramos todos aquellos que intentan el enriquecimiento rápido y de menor esfuerzo y que realizan prácticas económicas que se relacionan con el logro de esos objetivos, como es el caso en su orden el tráfico de armas, la trata de personas y el narcotráfico. En ese orden, aquí hablamos mucho de que la gran amenaza del país es el narcotráfico. Los estudios económicos demuestran que la mayoría de los patrimonios ilegales se originan en el tráfico de armas. Tráfico de armas que es alimentado por los agentes de la guerra que actúan desde la política, desde las Fuerzas Armadas. Para nadie debe ser un secreto que el proveedor fundamental de los recursos de violencia a los grupos subversivos, a los grupos paramilitares, es el propio establecimiento militar. Yo tuve un hermano que murió hace cerca de 20 años y tuvo dentro de su ejercicio profesional la oportunidad, entre comillas, de trabajar, realizar algunas funciones de auditoría para la Inspección General del Ejército. Un día me llamó y me manifestó que estaba tremendamente preocupado porque en una prueba selectiva de inventarios en Indumil se había descubierto un faltante de más de 20 millones de cartuchos para fusil. Me preguntó yo qué opinaba sobre el asunto. Yo le dije, ¿será que los generales lo sacaron para ir de cacería? Para todo el mundo es claro cuál era el origen de la desaparición de todos esos inventarios, en ese caso de elementos de muerte. Esa es la sociedad de la urgencia, que genera una gran anormalidad para el funcionamiento de la economía, que es una parte del origen de una economía subterránea que normalmente se encuentra por fuera de los procesos de planeación, de los procesos de tributación, de los procesos de funcionamiento general de las políticas económicas y fiscales del Estado. El segundo grupo lo he denominado asuntos de tierras. Nosotros tenemos una característica con la propiedad de la tierra, con la propiedad de la tierra rural. La característica de nuestras tierras rurales es que algo más del 80% de los predios no están titularizados. Más del 80%
que realmente están apropiados y ocupados, no tienen títulos de propiedad y en tal circunstancia no tributan al Estado, por ejemplo, por la vía del impuesto predial, porque en términos jurídicos parecen tierras de nadie. Todos esos predios se han originado en una gran cantidad de prácticas. Algunas prácticas tienen que ver con colonización. Esas colonizaciones tuvieron unos desarrollos supremamente fuertes durante el siglo XIX, pero muy fuertes durante la década de 1950, cuando se le autorizó la colonización a los líderes guerrilleros de lo que se conoció como la Columna, que era una fusión de las guerrillas liberales y las guerrillas comunistas, que iniciaron el último proceso de violencia en Colombia, que todavía no termina. Las guerrillas no se instauraron en el 64, se instauraron en el 49, que es un periodo mucho más extenso. Entonces está la colonización como una de las formas de ese proceso de utilización informal de las tierras. El segundo elemento de la utilización informal de las tierras tiene que ver con los desplazamientos. Eso de lo que de alguna forma se hacía mención en la noche del jueves, como cuando hablábamos de migraciones también originadas en la violencia, en donde la acción de los grupos armados, guerrillas, paramilitares y fuerzas militares del Estado han generado grandes desplazamientos de las poblaciones campesinas y han permitido una gran concentración en la ocupación de la tierra, que de todas maneras se sigue caracterizando por la intitularización a efectos de no generar obligaciones de tipo tributario. La violencia ha generado tal concentración de la tierra que nosotros encontramos algunos ejemplos que son tremendamente preocupantes. Solamente 2 líderes de la violencia son poseedores de más de 1 millón de hectáreas de tierras cultivables, utilizables. El señor Carranza, que es conocido como el zar de las esmeraldas, que muriera hace muy poco tiempo, y el innombrable, que por fortuna no tengo que nombrar, todo el mundo lo conoce, ¿sí? El innombrable no es el de Harry Potter. Y el tercer asunto de tierras tiene que ver con políticas públicas, en el sentido de lo que se ha conocido como adjudicación de baldíos. Y aquí se han hecho enormes adjudicaciones de baldíos, no precisamente a los campesinos. Cuando uno se hace un estudio de adjudicación de baldíos, por allá desde la década de los 60, se encuentra que esos baldíos han sido adjudicados a familismo amoral, a una serie de familias tradicionales que se sienten dueñas de la tierra y el poder
en las regiones del país, por lo tanto también dueñas de la democracia, y a los cuales les han ido asignando el uso de tierras. A partir de ese procedimiento, por ejemplo, cerca de la cuarta parte del territorio del departamento de Córdoba le fue adjudicada a una persona que antes de llegar a ser presidente fue gobernador de Antioquia. ¿Sí? Casi la cuarta parte del territorio del departamento de Córdoba. Cuando subió a la presidencia a su primer periodo, inmediatamente ordenó la disolución del INCORA para eliminar las pruebas de las adjudicaciones irregulares de las tierras que se le habían hecho. Ustedes saben, entre los grandes beneficiarios de adjudicación de baldíos se encuentra la pobre viejecita Luis Carlos Sarmiento Angulo, que ha recibido enormes extensiones de tierra en la altillanura. Se encuentran varias familias muy relacionadas con la explotación de la palma africana y otros grupos económicos, por ejemplo, vinculados a la producción del azúcar, de la caña, y todo eso ha generado una absoluta anormalidad en la tenencia de las tierras. Hoy hablamos de un nuevo programa en tierras que se llama la globalización de las tierras, en que países compran territorios. Normalmente países sin territorio compran territorios para poder desarrollar actividades de agricultura, de ganadería, para poder obtener alimentación para sus pobladores. Uno de los más grandes compradores de tierra en ese movimiento de globalización es el Japón, que es uno de los que más carece de tierras por aquello de la composición geográfica de su territorio. Están las zonas subnormales que tienen que ver con las áreas urbanas. Las áreas urbanas, en una proporción supremamente alta, tienen una tenencia ilegal de las viviendas que normalmente son viviendas provisionales, construidas, como se llama técnicamente, en materiales provisionales, porque son áreas que son el fruto de la invasión derivada en general por la violencia política, que hace que los campesinos, en busca de seguridad y algo otras veces por efectos de los sueños de una vida más cómoda, más acercada al disfrute de los consumos, se desplazan a los cinturones urbanos, que son generando verdaderos cinturones de miseria. Luego encontramos la economía informal. Esa economía informal de la que nosotros conocemos una parte, las ventas ambulantes, las ventas estacionarias, pero que va mucho más allá. La producción, por ejemplo, relacionada
con producción de textiles de grandes marcas. Medellín y Pereira son unos ejemplos brillantísimos de ese tipo de economía informal. Los mejores jeans, Americanino, Lee, aunque dicen que es Lee, y todas esas marcas de ropa superposicionadas a nivel global se producen en talleres clandestinos de confección que están muy concentrados básicamente en estas dos ciudades, quizás por las grandes tradiciones que tienen estas dos ciudades en el desarrollo industrial, en el emprenderismo, ¿sí? Que no ha sido un emprenderismo ligado al orden social, jurídico y económico, sino que ha sido un emprenderismo anormal en las circunstancias en que los hemos visto. Están lo que yo he llamado los evangelizados. Los evangelizados son grupos de creyentes que piensan que en lugar de enfrentar al Estado, ellos se pueden convertir en una especie de Estado alterno, construyendo soluciones para los problemas fundamentales de la sociedad. Los han llamado las SAL, entidades sin ánimo de lucro, aunque algunas veces dicen que eso es un error de digitación, porque realmente son sinónimo de lucro, que buscan facilitarle a la gente el acceso a la justicia, que buscan la protección de los recursos naturales, que buscan el cultivo de creencias religiosas, el desarrollo de estudios filosóficos, toda una serie de actividades de tipo material y espiritual que buscan ofrecerle oportunidades a los individuos que están excluidos de llegar a ese tipo de beneficios a instancias del funcionamiento del Estado. Esos están contra la economía normal. Los colectivistas y los colaboracionistas. Los colectivistas y los colaboracionistas son aquellos que buscan formas alternativas de acción económica. Formas alternativas como, por ejemplo, la organización de entidades de economía solidaria, grupos premutuales, grupos mutuales, precooperativas, cooperativas, fondos de solidaridad, fondos de empleados, que buscan crear una economía no fundamentada en el lucro, sino que busca básicamente crear una serie de beneficios de acceso, de fuentes de acceso a satisfacción de necesidades para sus asociados. En términos de la economía global, en términos de la economía neoliberal, toda esta actividad de los colectivistas es una actividad anormal. ¿Sí? Y están los colaboracionistas, aquellos que buscan crear básicamente fuentes de ingresos a través de compartir algunos recursos de su propio patrimonio. Es una economía que está de moda. Quizás su manifestación más importante se encuentra en la actividad turística, en que las personas
por determinadas temporadas, evacúan sus casas, sus lugares de habitación, para alquilarlas a turistas que van a pasar allá algún tiempo en actividades de recreación, de formación académica, de cosas así, pero no hay una economía que esté funcionando dentro de las reglas, sino que es un aprovechamiento marginal de la propiedad. Otro ejemplo supremamente fuerte podríamos encontrarlo en términos de los servicios de transporte de pasajeros no formal, como el caso del Uber, ¿sí? Son economías informales, al margen de la ley, pero que tienen altísimos niveles de funcionamiento. Podemos considerar, además, el Homo no sapiens. El Homo no sapiens, que implica el abandono por todas las preocupaciones del conocimiento, el abandono por todos los procesos de formación educativa, la generación de los ninis que entran a plantear que eso, ¿para qué tirarle 5 años a una carrera universitaria si pueden hacer un curso de 3 meses y con eso generar ingresos similares a lo de los profesionales egresados de esas carreras universitarias? ¿El conocimiento para qué? El conocimiento no es necesario para acceder a la generación de ingreso, ni el conocimiento es necesario para acceder a los disfrutes del poder. Ese conocimiento puede ser reemplazado por sistemas quizás aceptables, como las relaciones interpersonales, o poco aceptables, como la falsificación de títulos. Qué gran estímulo para nuestros hombres, para nuestros jóvenes, Homo no sapiens, ver que sus émulos con doctorados falsificados regentan los más altos cargos de la ciudad, de la nación, del parlamento. Hay una investigación en el Senado que ha encontrado más de 42 parlamentarios con doctorados falsos, que se suman a los doctorados falsos del subpresidente, a los doctorados falsos del alcalde mayor de Bogotá, y desde luego también el gran éxito de los ignorantes en la función del ejercicio de poder, claramente ejemplificado en la brillantísima vida política del hombre de las jugaditas. Y tenemos el libertarismo, que son grupos sociales que no aceptan autoridad, que no se someten a la autoridad, que quieren desarrollar todas sus acciones al margen de la sociedad y construyen cosas supremamente interesantes. Ya en Colombia hay unos experimentos bien interesantes sobre ese asunto. No voy a depender del sistema de servicios públicos domiciliarios, voy a generar mi propia energía, lo cual es relativamente sencillo. No voy a pagar
las elevadísimas tarifas del acueducto. Voy a reciclar el agua. No voy a aceptar los tratamientos tradicionales del ejercicio político, sino que voy a buscar unas formas alternativas de ejercicio de derechos políticos. Los libertarios hasta se han organizado en instituciones políticas que tienen sus formas particulares de enfrentar los procesos electorales al margen de los partidos tradicionales y que buscan mecanismos donde se pueda gozar de más libertad. Podrían ser anarquistas. No, yo no los denomino anarquistas porque normalmente el término anarquista hace relación a posiciones vinculadas a la izquierda, de gente que quiere vivir sin Estado y sin normas. Porque es que los libertarios también están a la derecha. También quieren vivir sin Estado y sin normas, con una gran diferencia, que no están pensando en una organización o ausencia de organización colectivista, sino individualista. En ambos extremos están los libertarios. ¿Y por qué aparecen todos estos anormales? Yo estoy convencido de que es por el poco tiempo que he dedicado a la preparación de esta charla, que no tengo un inventario más detallado de anormales. Pero los anormales pueden ser más. ¿Por qué aparecen esos anormales? Los anormales aparecen por una serie de circunstancias que justifican su acción, bien sea desde el punto de vista de la naturaleza, de la sociedad, de la organización social. Y entre esas circunstancias que yo relaciono allí y que nuevamente son un inventario incompleto, coloco, por ejemplo, la criminogenia. La criminogenia es la organización, muchos dicen informática, de las conductas delictuosas de las personas que van generando categorías estadísticas en términos de las actividades de la gente y que eventualmente termina clasificando como grupos marginales de la ley a comunidades completas. Es muy común pensar cosas acerca de algunas comunidades. Los chinos en Colombia. No, los chinos en Colombia son una comunidad de contrabandistas. Son muy hábiles para traer contrabando y destrozar la economía normal. Eso es criminogenia. Uno no puede decir que todos los chinos son contrabandistas. Los habitantes de determinados sectores de las comunidades urbanas. Uno, cuando por ejemplo habla sobre Medellín, conoce sobre Medellín, entonces, los de la Comuna 13, esos son pandillas, son bandas criminales, por el único hecho de
habitar en la Comuna 13. Inclusive el gobierno cree en eso. Por eso la vicepresidenta de la República, en su función de ministra de la Defensa en el gobierno del innombrable, no tuvo ninguna dificultad por bombardear la Comuna 13 y haber hecho lo que hoy se comenta de Medellín y de Antioquia, la mayor fosa común de la humanidad. Por esos fenómenos de que criminogenia. El egoísmo racional. Esto es una característica fundamental del capitalismo, del individualismo. El capitalismo se fundamenta en el egoísmo y es muy racional. Hay toda una argumentación que señala que lo que hay que hacer es actuar para el enriquecimiento individual. Han transformado la economía en crematística. La economía, según los términos de Aristóteles, era una actividad de intercambio de bienes que actuaba socialmente bajo el valor ético del beneficio común y que por tal circunstancia establecía que los precios de los bienes deberían de estar constituidos por la recuperación del costo y un margen modesto de ganancia para que así toda la sociedad se beneficiara. A ese precio Aristóteles lo llamó el precio justo, que ahora han tergiversado llamándolo valor razonable, pero totalmente tergiversado. La crematística, por el contrario, es la actividad de intercambio fundamentada en el logro del más alto beneficio del comerciante sin interesarse por los problemas de la sociedad. Solamente su racionalidad egoísta es la que denomina, la que rige sus prácticas mercantiles. Está el familismo amoral que tenemos que estudiar profundamente. Es uno de los problemas fundamentales de nuestra nación. La existencia de unas familias que se creen dueñas del territorio, de la gente del territorio, de la riqueza del territorio y del ejercicio del poder en el territorio. Uno los reconoce por unas frases supremamente curiosas. Mis indígenas no bloquean las vías. ¿Lo recuerdan? La manifestación de la gobernadora del Magdalena haciendo alusión a la minga caucana. Mis indígenas no bloquean las vías. Son familias que son las dueñas de todo y que determinan todo. Mosqueras, López, Lleras, unos apellidos más raros en la costa, Díaz Granados, Ávila, Vives. La excepción de los Vives del Magdalena es el cantante, ¿sí? Pero es de la familia.
¿Ve? No está en las jugadas del familismo amoral, pero es de la familia. La sociedad de la exclusión. El que no esté de acuerdo, lo excluimos. ¿Sí? El que no esté de acuerdo, lo excluimos. Ah, ¿no les gustan los estándares internacionales de información financiera? Pues quedan excluidos de los mercados de trabajo. Generación de exclusiones por distintas circunstancias. O exclusiones que se hacen a través de decisiones gubernamentales. Hay que densificar la ciudad y todos los que han tenido ocupación de la tierra con su vivienda en determinados sectores de la sociedad se van para poder densificar la ciudad. Es una discusión de moda. Se llama en Bogotá el plan de ordenamiento territorial. Son modalidades de exclusión. La coexistencia de saqueadores y patronos. Esta es una clasificación sociológica a la que tuve acceso hace algunos días, donde nos dicen que la sociedad se divide entre trabajadores y saqueadores. Que los saqueadores son aquellos que a través del poder, que puede ser el poder estatal o puede ser el poder empresarial, saquean los recursos de los trabajadores, de la población en general. Ahí es donde nosotros encontramos la presencia de la corrupción. Ahí es donde nosotros encontramos las políticas salariales. Este país es un país de paradojas. El innombrable tenía conciencia de que los recargos nocturnos estaban empobreciendo a las empresas. Y entonces sacó una norma y dijo, para que las empresas alivien esos costos excesivos que le pagan a los trabajadores, de hoy en adelante el día termina a las 10 de la tarde. Y años después propone que a los trabajadores pobrecitos, como los explotan, hay que darles una prima especial. Medio salario mínimo. Y el empresariado de manera unificada se levanta escandalizado a decir, eso puede quebrar las empresas, eso está contra la generación de empleo, eso va a generar informalidad laboral. Uno no puede entender esas cosas, ¿no? Esas acciones estratégicas de saqueadores y patronos. Está la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es una patología, es una enfermedad mental que va generando unos comportamientos en los individuos donde las comprensiones de los discursos se hacen de acuerdo, siempre se entienden en la lógica de un discurso oficial. Hace como un año yo hice aquí una charla que desafortunadamente no quedó grabada, que titulé La confusión de las lenguas. Y mostraba yo cómo
La confusión de las lenguas es una actividad egoísta que busca cerrar el acceso al conocimiento a las mayorías poblacionales para mantener determinados privilegios. Siempre nos han dicho que el cielo está arriba y los hombres se pusieron a construir Babel, la torre de Babel, para llegar al cielo. Y Dios llegó y dijo, ¿cómo así? ¿Qué es lo que pretenden estos? Igualaos. Y nos cambió las palabras y nos dejó las cosas, confundiendo las lenguas. Cambiar las palabras que nominan las cosas es un mecanismo de sometimiento a la ignorancia, de exclusión de verdadero acceso al conocimiento. Hoy hacen lo mismo con nosotros. Estándares internacionales, elementos de los estados financieros. Tomaré un solo ejemplo. Activo. ¿Qué es eso de activo? No, pues activo es y ha sido un conjunto de bienes y derechos propios. Y nosotros nos movíamos con ese discurso centrado en la propiedad. Y de pronto llegaron y dijeron, no señor, activo es un recurso y bien son dos cosas distintas. El bien es un hecho, es una posesión, el recurso es una fuente, es totalmente distinto. Originado en eventos pasados, que tiene un costo fiablemente medible, produce beneficios económicos futuros y está controlado. La propiedad es sustituida por el control. Y el control se entiende como la capacidad de apropiarse de los beneficios futuros. A nadie le cabe duda que son dos conceptos totalmente distintos. ¿Y qué hicieron para enredarnos? Nos dejaron las palabras y nos quitaron las cosas. Nos cambiaron las cosas. Y así no podemos aprender. Es una forma de exclusión construida sobre ese fenómeno que la pedagogía ha llamado la disonancia cognitiva. Entendemos lo que quieren que entiendan y no las cosas que son. Y finalmente está la sociedad de la codicia. Somos una sociedad de gente supremamente codiciosa, egoísta, individualista, donde cada quien quiere todos los beneficios para sí mismo. Y ese tipo de causas es la que ha generado a los anormales. Y entonces nosotros, como tenemos unos gobernantes tan inteligentes, brillantes, me acuerdo por allá de una candidata presidencial que en su campaña decía, los problemas fundamentales de la sociedad son el empleo, la vivienda y la educación. Por eso mi plan de gobierno es construir empleo, vivienda y educación. Magnífica la reflexión, ¿no? Muy profunda. ¿Qué nos dicen ahora? ¿Cuál es el núcleo del plan actual? Hay una gran cantidad de anormales. Política económica, los vamos a normalizar.
vamos a volverlos normales, porque no se puede vivir en una sociedad de anormales. ¿Y cuáles son los objetivos que se plantean? Consolidación de la paz. Se necesita que exista paz para que se consolide una economía de la normalidad. Hay que crear trabajo decente. Trabajo decente es una expresión acuñada por la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo vinculado a la Organización de Naciones Unidas, en que dice que el trabajo decente es aquel donde los trabajadores tienen acceso a remuneración justa, prestaciones sociales, servicios asistenciales, trabajo normal. Si en Colombia nosotros sacáramos no un índice de desempleo, sino un índice de trabajo decente, el índice de trabajo decente no pasa del 20%. Formalizar la prestación de los servicios públicos, porque hay mucha piratería en los servicios públicos. Darle camino al establecimiento de largo alcance de la seguridad democrática. Formalizar la economía. Establecer una política social caracterizada por la equidad, donde todo el mundo tenga derechos, las mismas obligaciones, pero sobre todo posibilidad de acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas esenciales. La promoción del emprendimiento. Ese es el discurso central, el emprendimiento. ¿Creen que todo emprendimiento es Rappi o es Carvajal? Que son casos excepcionales, e impulsar el crecimiento económico. Podría dedicar un tiempo largo a explicar cada uno de esos objetivos de normalización. Por problemas del tiempo, yo sencillamente los remito a que se lean cuidadosamente el Plan Nacional de Desarrollo. Y esos son los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y mediante qué políticas van a lograr la realización de esos objetivos? Como todas las empresas deben estar funcionando normalmente, como todas las empresas deben estar formalizadas, entonces vamos a desarrollar el camino más sencillo. Como hay tantos informales, ese fenómeno causa que en verdad lo anormal sean las empresas formales. Y entonces se establece la política. Vamos a informalizar la formalidad. Y se empiezan a desarrollar estrategias, por ejemplo, jurídicas, como algunas reformas del régimen de sociedades, en la que se estableció, por ejemplo, la creación de las sociedades por acciones simplificadas o sociedades simplificadas por acciones. Una sociedad simplificada por acciones es una sociedad que se formaliza de acuerdo a los términos legales, pero que tiene unas características muy importantes.
Y esas características muy importantes son que se reducen las responsabilidades de los propietarios. A diferencia de otras sociedades comerciales, en las SAS los propietarios no son solidariamente responsables por las obligaciones laborales, no son solidariamente responsables por las obligaciones tributarias. Es una forma de informalización, lo cual resulta en una política paradójica de normalización, informalizar la formalidad. Todas las sociedades se están volviendo SAS, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades en comandita e inclusive sociedades anónimas se han venido transformando en SAS porque encontraron allí un paraíso para la irresponsabilidad de los propietarios. Incrementar el ingreso público. Incrementar el ingreso público a través de una estrategia supremamente especial. Eliminar los impuestos de los poderosos y reforzar los impuestos de los trabajadores. Todas las últimas reformas tributarias están ancladas en eso. Menor impuesto para las empresas, mayor impuesto para las personas naturales. Se ha realizado un proceso sistemático que ha hecho que hoy, por ejemplo, los trabajadores tengan que pagar impuestos sobre las cesantías, tengan que pagar impuestos sobre las licencias de maternidad, sobre el trabajo en incapacidades médicas, porque nuestros costos y deducciones fueron reducidos sustancialmente. Mientras tanto, a las empresas, privilegios tributarios. La formulación de un plan de desarrollo que no es un plan de desarrollo, es un plan de negocios. Uno se pone a estudiar rigurosamente el plan de desarrollo. Yo me imagino que todos ustedes ya lo han hecho. Son apenas 1.700 páginas. Eso es para leer después del almuerzo. 1.700 páginas. Y lo más seguro es que ustedes pueden coger cada proyecto de ese plan operativo de inversiones incorporado en el plan de desarrollo y ponerle titular al contrato. Es evidente para qué se hizo el plan de desarrollo, como es evidente para quién se está elaborando el plan de ordenamiento territorial de Bogotá. Nos establecimos en la sociedad de la mentira. Somos grandes practicantes de la sociodicea. Aquí nos mienten con todo y nosotros lo creemos. Nosotros lo creemos. Hay un evento reciente. Salió el señor Márquez, hizo un video. Dijo, renace la guerrilla. Eso para mí es algo así como una protesta armada. A eso llegará, a una protesta armada. Me están controlando el tiempo, miren. Así me hicieron unas 3 o 4 veces en La Habana, participando en unos congresos de economía. Allá era 20 minutos y a los 20 minutos le quitaban a uno el sonido. La gran diferencia es que el auditorio era de 4.000 personas. Entonces allá ni modo que uno intentara. Decíamos, el problema de la sociedad es la mentira. Entonces, no, es que estos traicionaron el Tratado de Paz. Siéntense ustedes con una actitud tranquila. Lean el Tratado de Paz.
y lean las acciones del gobierno en relación con el Tratado de Paz, a ver quién traicionó el Tratado de Paz. Pero se construye la sociodicea de que fueron unas personas ahí, 20 serán, que traicionaron el Tratado de Paz. Y entonces se declara guerra abierta contra los delincuentes, lo cual no tiene ninguna coherencia. Luego no estaban en Venezuela y los delitos de Venezuela se castigan aquí. ¿O era que no estaban en Venezuela? ¿Cómo es el asunto? ¿Cuál es la norma legal que prohíbe hacer videos? Ellos hicieron un video donde se mostraron ahí en una protesta armada, pero aprovecharon eso para hacer renacer un proceso de violencia institucionalizada en Colombia que se ha profundizado y ha logrado acallar todos los escándalos relacionados con la corrupción. Metamos al país en la guerra para poder robar tranquilos. Esa es la lógica. Un Estado policíaco. Todas las anormalidades las vamos a controlar con acciones policivas. Es que hay establecimientos que venden contrabando. Ciérrenlos, decomisen, no normalicen, ciérrenlos, decomisen, persiguen. El 75% de los contribuyentes del impuesto sobre la renta lo evaden. ¿Qué hay que hacer? Perseguirlos, identificarlos, multarlos, decomisarlos, expropiarlos. ¿Ese es un camino a la normalización? Normalizar la equidad. Entonces dice el plan de desarrollo: emprenderismo más normalización igual equidad. Esa es la máxima del Plan Nacional de Desarrollo. Normalizar la equidad. Un emprenderismo que no funciona. Porque aquí no hay apoyo para los emprendedores. No todos los desocupados tenemos talentos artísticos, musicales para hacer economía naranja. La economía naranja es un cuento interesante, pero que no es estratégico en términos de desarrollo económico. Aquí a los emprendedores les cierran todos los caminos para su desarrollo. ¿Cómo es posible que las microempresas paguen las mismas tarifas de las empresas multinacionales? Eso no tiene ninguna racionalidad, eso no es equidad. Es decir, un sistema tributario equitativo es aquel que cumple ese principio de la economía liberal, de que el que tiene más, el que consume más, el que gana más, paga más. Y eso se manifiesta a través de tablas progresivas de tributación. Porque en el sector empresarial no hay tablas progresivas de tributación. Se puede hablar de equidad cuando no existe la aplicación de esa elemental equidad tributaria para el sector empresarial. Por eso todo el mundo prefiere esconderse, prefiere seguir siendo anormal, aunque cada vez se le haga más difícil
pero cada vez surgen más recursos para institucionalizar la anormalidad. El Estado ha desarrollado una política de criminalización de los anormales, de criminalización de los informales. Y en una sociedad civilizada, ese no es el camino. El camino seguramente estará en construcciones colectivas que realmente desarrollen procesos de equidad, que realmente desarrollen posibilidades de crecimiento del conocimiento. Y desde luego, del punto de vista social, las oportunidades estarán cuando nosotros tengamos la conciencia social necesaria para romper con esa cultura a que se nos ha sometido del Homo ludens y quizás retornar al Homo sapiens, a confiar en el conocimiento como construcción de soluciones. Muchas gracias.